Bueno, por eso, se nota. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Ayer a las 8 de la noche, Majul había anunciado que iban a estar Karina Milei y Javier Milei en su programa. Con lo cual, uno entiende que si va Karina Milei y la anuncia, no es porque lo va a acompañar a Javier Milei, sino porque va a ser parte del reportaje. Bueno, tal cosa no ocurrió y esto decía Majul. ¿Está Karina Milei, la secretaria general de la presidencia acá? Sí, vino. Vino, no creo que te hable porque, digamos, viste que es áspera con ese tema de... Ajá. No le gusta mucho la cuestión mediática. Pero está, ¿no? Sí, está ahí. Está, quiero decirle, por ahí, favor, está que la ahí. cámara las tome para así no me dejan mentir, porque me llamó medio país, me llamó para preguntar si estaba. Ahí está, la mostramos cuando la tengamos en cámara. Me hacía acordar el audio que usaba Leo acá. Ahora, ya viene, ¿te acordás? Sí. Enseguida, en un momento, nada más. Bueno, lo está buscando por él. Sí, Se le tenía que haber avisado antes a Leito. Mi candidato al Madrid. Enseguida, a partir de las 8:30, exclusivo. Así había vendido a Karina Milei, que finalmente fue testigo nada más del reportaje. Bueno, en ese contexto hay una señal de algo que se decanta solo, que es el acuerdo del PRO y los libertarios en provincia de Buenos Aires. Y esto, en la medida que es Milei y de donde venían, yo lo considero un gesto respecto de cómo habló esta vez de Mauricio Macri. ¿Está roto el vínculo con Macri? No, yo no siento que esté roto. O sea, yo creo que pasaron cosas... Si él lo llama, ¿usted lo atiende? Sí, obvio. ¿Y usted es capaz de llamarlo? Che, ¿ya pasó, Mauricio, o no? Bueno, convengamos que mi agenda es un poquito más complicada. Pero a lo que voy es lo siguiente. Y me parece que, digamos, o sea, saluda el que pierde, no el que gana. O sea, digamos, me parece una cuestión de formas. Bueno, Milei, preocupado por las formas, en este caso sí, quiere que lo llame Macri. Macri se tomó un avión y me parece que también para no ser él el que tire la toalla. Ya tiró bastante la toalla el reportaje que dio post elecciones en la Ciudad de Buenos Aires cuando va con Franco Mercurial y dice, bueno, tenemos que, al fin y al cabo, pensamos parecido, nosotros que los hemos ayudado tantas veces, tenemos que estar del mismo lado todos los del cambio. Macri tira un poco la toalla, se toma un avión, se va y lo deja Cristian Ritondo cerrando un acuerdo que digamos, ¿no? Sí, a ver, un acuerdo para la provincia de Buenos Aires en donde la discusión al final del día es si el acuerdo es partidario o es dirigencial. Sí, yo creo que, porque claro, los libertarios no quieren tener el sello del PRO, quieren puro violeta y demás. A esta altura creo que al PRO le importa cuántos lugares le van a dar en cada uno de los distritos. Es una discusión bastante... Son 135 municipios la provincia de Buenos Aires. Tiene algunos de los municipios más poblados. Muchos de los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen la población de la Patagonia. Venimos hablando de Tierra del Fuego. Digo, son cada uno de esos municipios y hay que discutir los consejeros y hay un montón de discusiones. Tenés concejales, consejeros escolares. Digo, son muchísimos cargos los que se eligen. Yo, por lo menos la información que tengo hasta ahora es 70-30 como máximo. 70 de la lista es violeta, 30 es amarillo. Te voy a decir algo. Hoy en 70-30, pero es 70 de coca, ¿eh? Claro. Ahí va. Hoy en votos, si los encuestadores están acertados, cosa que siempre es un signo de pregunta, dicen que tiene como cerca del 30 y pico, casi 40 los libertarios solos y que el PRO ponele que aporta un 10%, con lo cual 70-30... está bastante en correlación por a eso, lo que le va a dar al PRO. La discusión es ese 30 a partir de dónde. ¿De dónde? ¿Y cómo te cuelan la lista? El tema es la expectativa que tengas para entrar en los cargos, ¿no? Mientras tanto, a ver, ¿qué decía Ritondo? Yo soy presidente del partido del PRO en la provincia de Buenos Aires y tengo la responsabilidad de representar a los intendentes, a los concejales, a los afiliados del PRO en la provincia de Buenos Aires, que, como dicen en la calle, vayan juntos. Así que vamos a ir juntos, voy a trabajar para que vayamos juntos, entendiendo que es lo mejor para la Argentina y lo mejor para la provincia de Buenos Aires para terminar con el populismo. Bien, me hizo acordar, ¿te acordás qué era? Cuando salió las primeras recorridas Macri con Silvia Los Penato, una persona que trabajaba en un comercio que le dijo, ¿por qué no van juntos? Sí, Ayúdelo a Milei, y Macri le dijo, no se deja ayudar, pero un poco el diálogo de ese electorado del PRO que es al que le habla Cristian Ritondo. Bueno, mientras tanto, Milei insistió en minimizar lo que tuvo que ver con la difusión de un video falso, de una noticia falsa,
donde Macri supuestamente decía que había decidido bajar a los penatos. Este video, según la investigación de la justicia, a partir de una denuncia que habían hecho el propio macrismo durante los comicios, se difundió a través de redes sociales de cuentas, algunas oficiales, incluso de funcionarios libertarios. Milei dice que es toda una broma y que además lo peor que se puede hacer con las redes sociales es regular el contenido. Digo, lo primero que hay que darse cuenta es que es algo muy bizarro, muy burdo. O sea, la libertad de expresión está por encima de todo eso. Es una locura el planteo de querer eso de ir a perseguir a los que están en las redes sociales. Porque yo entiendo que un ñoño republicano, digamos, como es un ñoño republicano, ay, bueno, hay que agarrar ahí que todos estén, digamos, declarados, digamos que... ¿Sabe la cantidad de autores que han escrito obras con seudónimo porque si no los mataban? Digo, es una locura. Eso es cercenar la libertad de expresión. El mismo, esto es un rasgo muy de las ultraderechas, ¿no? De hecho, la llegada de Elon Musk a X tuvo que ver con la teoría de ese sector de la ultraderecha, que la libertad de expresión estaba en peligro porque había toda una movida para regular los contenidos y advertir a través de las redes sociales cuando un contenido, por ejemplo, sobre vacunas, temas médicos o demás, es falso y se está difundiendo en las redes. Milei en eso está muy en línea con eso, pero paradójicamente, cuando Milei dice, bueno, la libertad de expresión está por encima de todo, es el hombre que fue y denunció a 3 periodistas en los tribunales. Sí, Javier Milei. El que se queja cuando se hablan de sus perros. Sí, cree que hay temas que no debieran ser abordados. Claro. Y en este caso vuelve a hablar de campaña sucia de los otros, en el contexto en el cual había salido de cuentas libertarias un video de que es campaña sucia en términos de instalar, porque hay gente que se lo cree, digamos, obvio, ¿no? Instalar la idea de que en realidad Los Penato no era candidata, lo hacían aparecer a Macri diciendo, aunque la van a ver en la boleta, porque no hubo tiempo para sacarla, no la voten porque en realidad hay que ir con Adorni. Yo no levanté a Los Penato para juntar los votos alrededor de Adorni y ganarle al kirchnerismo. Bueno, ¿qué dijo Milei sobre la campaña sucia de otros? Es una ofensa haber contratado a Gutiérrez Rubí. Gutiérrez Rubí no solo que ha hecho campaña en Argentina, para Cristina Fernández de Kirchner, para Alberto Fernández, lo ha hecho para Massa, haciéndome a mí la campaña sucia más grande de la historia, lo ha hecho, por ejemplo, para Petro en Colombia, lo ha hecho, en México para Sheinbaum. Es alguien que ha contaminado el diálogo en la Argentina. Esta forma violenta de dialogar en Argentina fue infectada por ese personaje siniestro. Es decir, usted hace un argumento y en lugar de contestarle al argumento le contesta, no sé, vos no puede tener razón porque, sos petizo. Lo hago porque sé que hacer el chiste. Es muy curioso porque es el presidente que él le pone apodos a la gente, sí, que él se burla de las cuestiones físicas, que se burla de si alguien se pinta el pelo. O sea, la lógica que él describe, si uno sacara a Milei, le cabe a Milei tanto como a los que él está intentando describir, pero no lo ve en sí mismo, digamos. Él dice que la lógica violenta es de otros, que las campañas sucias son de otros, que el lenguaje subido de tono no le pertenece. Bueno, y habló también acerca del periodismo. Dice que en realidad el principal fake news que hay en la Argentina son los diarios. La primera generación de grandes fake news son los propios periodistas. Usted agarra un diario, el 85% de lo que dice el diario es mentira. Después lo discutimos si quiere, pero vamos a... pero yo quiero enfocar el punto. Pero es mucho más grave en ese caso el de los periodistas de las fake news cuando están financiados por pauta oficial, porque entonces no hay libertad de expresión. Entonces, eso es una fake news. Y con esas fake news a mí me acusaron de incestuoso, me acusaron de zoofílico, me acusaron de homofóbico, me acusaron de misógino, me acusaron de nazi. ¿Alguien se hace cargo de todas esas cosas? Bueno, mientras tanto se realizó la reunión anual de la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, que reúne a las empresas norteamericanas con presencia en la Argentina, sí, en un clima de mucha alabanza para las medidas del gobierno. Hubo un solo cruce que fue que Facundo Gómez Minujín, que es el presidente de la Cámara y es un hombre de JP Morgan, de la banca internacional, habló acerca de la importancia de las instituciones, a lo que Caputo le contestó, quieren que seamos Suiza de un día para el otro, le dijo
dijo el ministro de Economía, pero estuvo la encargada de negocio en la Embajada de los Estados Unidos, Abigail Dressel. No hay ahora mismo embajador, porque el embajador anterior era un embajador político designado por el gobierno Joe Biden. Todavía Trump no mandó embajador a la Argentina. En ese contexto, la encargada de negocios, que es la máxima autoridad hoy de la Embajada norteamericana en la Argentina, decía esto. Como bien saben, el presidente Milei está implementando un cambio radical en la política económica argentina con respecto a la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Son cambios que mejoran el clima para comercio y inversión y que presentan al mundo con una nueva perspectiva de Argentina. Y las empresas estadounidenses se han dado cuenta. Bueno, respecto a la cantidad de reformas, Milei insiste una y otra vez con que va más rápido que Menem, ¿no? Si uno lo escucha es curioso porque gran parte de su gobierno reivindica la figura del gobierno de Carlos Menem. Muchos los parientes, los Menem forman parte hoy del círculo más íntimo, empezando por el presidente de la Cámara de Diputados, pero permanentemente él se mide con Menem. Dice, hicimos todo mucho más rápido y mucho más reformas y además logramos el equilibrio fiscal sin necesidad de las privatizaciones, la venta de empresas públicas como en la época de Menem. Y hablando de eso, Federico Sturzenegger anticipó que se le viene el último plazo de los superpoderes que vencen dentro de 49 días. Sí. Y dijo que de acá a los próximos días, bueno, se van a ver muchos decretos y regulaciones que se van a publicar en el boletín oficial para aprovechar este último tiempo de facultades delegadas por el Congreso. Puntualmente, en estos últimos 50 días, vas a ver una serie de decretos delegados donde se hace una profunda reformulación del Estado, ¿no? O sea, se van a fusionar organismos, se van a cerrar organismos, se van a, lo que nosotros llamamos centralizar, porque tenías muchos organismos que habían crecido como organismos descentralizados y entonces tienen como una autonomía financiera que los había llevado a una proliferación de trámites burocráticos con el solo fin de recaudar, ¿no? Entonces, eso en los próximos 50 días vas a ver un movimiento bastante importante. O sea, digamos, estos últimos 50 días van a ser bastante interesantes en el uso de las facultades delegadas. Y entre los trámites que el gobierno facilitó, apareció en las últimas horas el tema de la tenencia de armas, un trámite express para facilitar los registros a las personas que sean portadores de armas. Juan Pablo Alan es el titular de la agencia de la ANMAC, que es la que entrega esos permisos, y lo anunciaba de la siguiente manera. Hoy lanzamos la Tenencia Digital Express. Esta es sin dudas la medida más importante desde que asumimos. ¿Qué significa? Que vas a poder obtener de forma 100% digital tu credencial de tenencia de armas con Queen. Ten en cuenta que tiene que ser adquirida en una armería y el legítimo usuario tiene que tener su CLU vigente. El sistema realizará un proceso automático de validaciones de seguridad tal como lo exige la ley. Además, si no tenés la tarjeta de consumo de munición para el calibre adquirido, el sistema te guiará automáticamente para que puedas hacerlo en el mismo momento. Todo lo hace desde mi ANMAC, con verificación automática, sin papeles y mediante un pago electrónico con una billetera virtual. Esto viene de la mano de una decisión que se tomó a fines del año pasado. A fines del año pasado el gobierno por decreto bajó la edad para acceder a las armas de 21 años a 18 años. Entonces ahora un menor, un chico de 18 años podía acceder de manera legal a la aportación y tenencia de armas. Tenés que tener un psicofísico, pero bueno, sí. Claro, la idea es facilitar de un gobierno que había tenido eso mucho en agenda. Después habían notado que eso, ¿sabes que eso mide mal con las mujeres en su momento, en la época de campaña? Y dejó de hablar un poco del tema Milei, pero bueno, muchos de los integrantes de su equipo, empezando por Santiago Caputo, practican este tiro con... Sí, porque este trámite express, para la tenencia express, es para personas, individuos o para aquellos que también forman parte de las fuerzas. O sea, para policías, miembros del ejército, miembros del servicio penitenciario. Digo, también va para los dos lados. Facilita el trámite. 7:15 de la mañana. Virtual Insanity. Jamiroquai.